Esta es una producción de Grupo Fórmula. Miren, José Ramón Cosío es ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero sigue siendo un hombre muy joven y uno de los grandes constitucionalistas en este país. Bueno, pues él acaba de escribir un libro que me ha llamado mucho la atención porque coincide con el aniversario número 52 de aquel 2 de octubre del 68 que no se olvida. Es la biografía judicial del 68. Y ojo, porque ustedes que son público sensible y talentoso, podrán advertir que mucho de lo que dice en esta conversación con su servidor, mucho de lo que dice el ministro Cosío, pues puede extrapolarse a otros momentos de la historia reciente de México. El uso político del derecho o la utilización del sistema judicial en beneficio de determinados intereses políticos es algo de lo que se habla en este libro. Esta es mi conversación reciente con José Ramón Cosío. José Ramón Cosío, quien fuera hasta hace muy poco tiempo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ministro Cosío, gracias por estar con nosotros. No, al contrario, muchas gracias por la invitación, la oportunidad de hablar contigo y con tu público, tu auditorio. Habiendo muy diversos libros, en su mayoría crónicas muy emotivas de aquellos días intensísimos, llama mucho la atención la aparición de tu biografía judicial del 68, el uso político del derecho contra el movimiento estudiantil. ¿No se supone, ministro, que a 52 años de aquella matanza ya sabíamos todo, prácticamente todo lo ocurrido en ese año trascendental que significó, sobre todo para quienes nos tocó vivirlo un antes y un después? Muchas gracias, primero, como siempre, por la invitación, y segundo, sí es verdad lo que dices tú, que yo creo que está explorado casi todos los ángulos. Hay literatura, hay ensayo, hay sociología, hay historia, yo creo que efectivamente, pero no había habido un libro, ni siquiera artículos largos o artículos complejos sobre los aspectos jurídicos. Hay uno de Manuel Becerra, otro de Jorge Carrasco, otro de Teresa Jardí, una compilación que hizo aquel compañero tuyo, Eduardo Valle, el Hugo, ¿no? Había estas condiciones, pero un análisis jurídico, no, desafortunadamente, y creo que el análisis jurídico muestra otros aspectos del movimiento y la forma en que el Estado lo enfrentó. Ahora, me llama mucho la atención en tu libro que de alguna manera, y si no corrígeme, por favor, estás exponiendo que toda la digamos, tramitología de carácter jurídico se lleva a cabo paso a paso. No lo dices así, pero casi con pulcritud, ¿no? Todos los pasos se fueron dando subsecuentemente con aparente y total apego a la ley. Sin embargo, también señalas que detrás de todo ese cúmulo de datos y más datos subyace un mandato de carácter político para que todo esto se encamine hacia un determinado rumbo. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que todo el aparato jurídico del Estado, desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación hasta los ministerios, todos estén al servicio de esta causa o de este mandato de carácter político de los hombres del poder? No, lo pones en términos perfectos. Mira, al principio sí hubo algunas pequeñas, bueno, no tan pequeñas, hubo unas irregularidades porque muchas de las personas que fueron detenidas en los primeros 3 días, del 26 de julio a los últimos días de julio, no tenían órdenes de aprehensión ni estaban en una condición de flagrancia. Ahí sí hay un pequeño desajuste. Pero después esto que tú señalas muy bien, empieza a operar una maquinaria. Los policías judiciales empiezan a rendir una gran cantidad de informes, básicamente estos son los elementos de la acusación y los presentan en la forma, digamos, correcta de ese tiempo. Los agentes del Ministerio Público igual reciben los informes, empiezan a despachar las órdenes de aprehensión, empiezan a detener a las personas, van a los términos constitucionales o están en el proceso y empieza aquello a agarrar una mecánica
muy correcta desde el punto de vista de las formas jurídicas, pero la verdad muy perversa desde el punto de vista de la materialidad, por decirlo así, del derecho. En la noche del 26, después de la marcha que va de Salto del Agua al hemiciclo a Juárez, empiezan a detener personas. Unos no habían ido a la manifestación, eran todos ellos simpatizantes del Partido El encuentro Comunista. con aquella marcha del Politécnico también. Viene la de la Sí. Federación de Estudiantes Técnicos, se encuentran, sí es cierto que hay algunos desmanes, van a empezar a detener a Arturo Sama y algunas otras personas que estaban o en el Partido Comunista o en las Juventudes Comunistas de México. Y en ese momento hay una idea, me parece bastante clara, de metamos a los comunistas a un proceso. Eso es en agosto, en julio. En agosto ya se empieza el movimiento, pues tú lo viviste, empieza esto a crecer, y yo creo que ahí el Estado, mi impresión es que no sabe qué hacer con el movimiento, ya no con los comunistas, con el movimiento, y empieza a despachar órdenes de aprehensión, abrir averiguaciones previas. En la medida en que el movimiento crece, el Estado empieza a crear nuevos delitos. ¿Te acuerdas que sedición, invitación a la rebelión, acopio de armas, aquello como que empieza a crecer? Y todo es cierto lo que dices tú, muy correctamente, llevado con formas jurídicas, perfecto. Se requiere un oficio, aquí está el oficio, se requiere, aquí está toda esa parte muy bien, hasta que llegas al proceso en donde quedan, yo creo que ya en la parte final del proceso quedan en evidencia muchas de las cosas mal hechas, ya en términos materiales, por el Estado. Pero ¿cuál era el monstruo que estaba acechando detrás o la monstruosidad que construye el Estado? ¿Es una suerte de macartismo a la mexicana? Es decir, la amenaza del comunismo, y para detener esto hagamos lo que sea, aún atropellando el propio derecho. Hablando con Ariel Rodríguez Curi, un profesor muy distinguido del Centro de Históricas del Colegio de México, él me decía que cada vez que había un acontecimiento grande en esos años 60, a todos los comunistas los metían a la cárcel. Entonces, cuando vino el presidente Kennedy, a la cárcel. Cuando pasa, a la cárcel. Entonces, la impresión que tenemos, él escribió un libro que se llama Memoria del Universo, es reciente en el Colegio México, está muy bueno el libro. Pensábamos que como venía la Olimpiada, vamos a meter a los comunistas a la cárcel, acusándolos de cualquier cosa tonta, para después ya los liberamos. Lo que yo creo que nunca vio el Estado es que el movimiento social de los estudiantes iba a crecer. Y dos, me parece a mí que el Estado ya no tenía una capacidad de respuesta social a las demandas que estaban haciendo ustedes como estudiantes o profesores. Entonces, usa el aparato coactivo del Estado para empezar a envolver el movimiento. Y ahí está algo muy interesante que tú dices, la representación, desde mi punto de vista, que el Estado tuvo del movimiento y de todos ustedes, fue que eran unos marxistas desestabilizadores que iban a acabar vinculados con China, porque hay una parte de toman libros de Mao de una casa, una cosa bastante inverosímil, o iban a acabar alineados con Cuba, o iban a acabar alineados con la Unión Soviética. Tampoco queda muy claro qué es lo que pensaba el Estado, pero desde luego es claro que sí se estaba imaginando que era un movimiento desestabilizador y destructor de México. Y como consecuencia, los delitos que les inventan, lo voy a decir así, de fuerte, son o están en relación con la posibilidad que ustedes tenían de destruir al país y llevarlo a un camino del comunismo. José Ramón, te pregunto esto porque, como decías, hasta hace muy poco tiempo, tú fuiste ministro. ¿Cuál fue el papel concreto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nuestro máximo tribunal en el país, en ese conflicto del 68? Muy poco, y ahora voy a decir por qué. Todas las averiguaciones, las cuatro, se acumulan y se abre un solo expediente, el 271, el 68, lo lleva un juez de distrito. Él lleva, desde luego, todos los términos constitucionales, dicta sentencia a mediados de noviembre del 70, pero te acordarás que después de las Navidades del 70, ya con el presidente Echeverría en el cargo, empiezan a liberar de una forma moralmente a lo mejor es correcta, pero jurídicamente muy incorrecta, en el sentido de que el Ministerio Público medio se empieza a desistir. Es una cuestión muy peculiar y toda la gente se va yendo, unos se van al extranjero, la mayoría se quedan en el país. Entonces, esa sentencia debió haber ido en primer lugar a un tribunal unitario a conocer de la apelación, y contra la decisión de ese tribunal unitario debió haber ido a la Suprema Corte de Justicia. Claro, nunca llegó porque ya no había gente dentro del proceso. En los primeros meses del 71 ya no había nadie en la cárcel por este proceso. Consecuentemente, la Corte ya no pudo participar.
Lo que sí puede ser interesante es ver que este juez estaba en la Ciudad de México, era un juez técnicamente competente en el sentido que tú decías antes, tramitaba bien, resolvía bien, y después viendo las entrevistas que le hicieron a algunos de los agentes del Ministerio Público del 68, que después fue también ministro de la Suprema Corte de Justicia, Samuel Alba Leiva, decía don Samuel que cuando se abrió todo el proceso de los crímenes de la Guerra Sucia, dijo él, no, es que muchos de esos casos difíciles se le mandaban a este juez primero de distrito en materia penal. Entonces la pregunta es, si la Corte de esa forma indirecta, y a lo mejor sobre todo el presidente de la Corte de esos años, les daba cabida, pero judicialmente la Corte nunca llegó el caso a ellos, y hubiera sido importantísimo que llegara. Finalmente, a reserva de lo que quieras puntualizar, ¿cómo se cierra jurídicamente el proceso del 68? ¿Se hace justicia finalmente o es una herida que se quedará siempre abierta en la conciencia de la nación? Al final el libro lo puse un poco al final en la última parte, pero creo que fue algo tan relevante y además creo que fue algo, digamos, de una dimensión enorme. Y creo que hoy distintos grupos, distintos colectivos siguen reivindicándose en tiempo presente como una relación histórica con el 68. Me da la impresión que muchos de los movimientos feministas que están apareciendo en estos días, en tiempos pasados, la parte que tuvo que ver con otros movimientos sociales, etcétera, recurren al 68 para construir su narrativa, su propio relato, para tratar de identificarse con eso y desde ahí considerarse herederos, parte de eso. Por eso creo que este asunto del 68 no se va a acabar en muchos años porque va a ser una especie de lugar, lo digo en el mejor término, de lugar sagrado del cual muchos van a ir a sacar ideas, inspiraciones, símbolos para que cada quien lleve a cabo su lucha en la forma en que la quiera llevar, ¿no? Bueno, a propósito de esto que mencionas, al momento de darte las gracias, si me permites una pequeña precisión, no quería yo encimarme en tu primera respuesta o intentar hacer una corrección o intentar hacerme el muy chiquito, pero cuando dijiste que era yo compañero de El Búho, bueno, déjame precisarte que yo entré en el 68 a la universidad, sí, con mucho orgullo participé en diversas marchas, el azar no me permitió llegar a Tlatelolco, pero sí, marchas, pintas, boteos, etcétera. Pero El Búho, El Pino, Pablo Gómez, eran mis ídolos. Yo estaba en fuerzas básicas. ¿Quiénes serían ellos? En este expediente todos ellos van, te digo, primero pero ya serían como los cracks, ¿no? Los cracks, todos ellos eran unos cracks ya en ese momento. Sí, claro, todos ellos están, muchísimos, pero en el primer momento detienen comunistas, en el segundo profesores y alumnos que estaban metidos en el consejo, y después ya meten a simpatizantes, ¿eh? O sea, empezaron, ¿te acuerdas aquel problema de Topilejo? Ya que la red la tiran. Sí, yo me acuerdo que mis padres me prohibían salir a la calle ya de plano, ¿no? Al final ya tiraron una red inmensa, decir, a ver, todos para adentro. Metieron un montón de gente. Fue una cosa tremenda. Ser joven era un delito. Ser joven era un delito. Sí. Ministro, gracias. Y para ustedes que nos están viendo y escuchando y que tengan interés en el tema, no se pueden perder esta biografía judicial del 68, el uso político del derecho contra el movimiento estudiantil, una obra espléndida que aporta grandes luces sobre ese momento histórico de parte de José Ramón Cosío, quien fuera ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y a quien le doy las gracias muy sinceras por esta conversación. Gracias, Ricardo. Gracias, hasta pronto. Cuídense mucho, hasta pronto. Sí, la verdad, con una gran admiración y cariño por el ministro en retiro, sigue siendo muy, muy joven, es que entró chavito a la Suprema Corte. Desde aquí un abrazo de nuevo para José Ramón Cosío. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.